Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en Cita de Libros del Mostrador. Hoy me acompaña no solo el autor de este libro, La Caravana de las Flores, don Diego Guaita Searle. ¿Está bien pronunciado el apellido, Diego? Perfecto. Diego no solo es escritor y acaba de lanzar esta primera novela, sino que también nos conocimos en la Facultad de Derecho cuando él estaba estudiando Derecho y estaba en un espacio de búsqueda que luego lo llevó a abandonar el derecho, seguir en un camino para estudiar cocina en Brasil, luego administrar discotecas y bares en Brasil y finalmente, entiendo que durante la pandemia, ¿no, Diego? Vuelves a Chile Sí, fines de 2020. y de la pandemia y de este par de años ha nacido esta novela, La Caravana de las Flores, que editó Ediciones Mañosas en septiembre de este año. Está recién salido del horno. Diego, La Caravana de las Flores, ¿por qué escribiste este libro? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir esta historia? Mira, yo comencé con esta idea de la caravana de las flores, yo diría que aproximadamente hace unos 15 años atrás empezó la primera idea sobre escribir sobre Caldera. Yo siempre tuve la idea de describir este lugar que ha sido parte de mi familia hace décadas, desde desde el siglo XIX más o menos, cuando llegó la primera persona ya de mi familia, que era mi bisabuelo, y hasta ahí ha sido contada una suerte de historia, medio cuento, medio relato, medio ficción, desde mi familia hasta mí. Mi papá me ha contado muchos detalles sobre Caldera, y yo creo que eso fue alimentando lentamente como una idea sobre este pueblo. Es una ciudad que está en medio del desierto de Atacama. Los que tienen la suerte de ir me podrán entender un poco mejor, pero de repente, si tú te fijas en los detalles, hay una gran estación de trenes, hay una locomotora gigante, la mitad de las construcciones antiguas son museos hoy en día, hay una aduana, una gobernación marítima bastante grande, un puerto enorme con estructuras de metal grandes, una iglesia muy bella, y tú te preguntas como, ¿por qué? Y todas estas dudas empezaron a surgir de más de 20 años de visitas durante los veranos, y nació la idea de hablar sobre Caldera y contar su historia. Entonces, básicamente es como una respuesta por ese sentido, como de responderme un interrogante a mí y además de homenajear un lugar que me brindó tanta alegría por tanto tiempo. En esas 2 semanas que íbamos por 20 años, o 21 la verdad, hace tiempo que ya no vamos, era un momento de conexión entre yo y mis padres. Y eso es algo que he podido descubrir después de terminarla, que durante esas 2 semanas ellos no trabajaban, padres boomers muy adictos al trabajo, y nos dedicábamos 100% a nosotros mismos como familia. O sea, éramos nosotros cuatro, mi hermana, yo y ellos dos, y nadie más. No había, por muchos años no hubo conexión de teléfono, ni internet, ni nada, entonces era un espacio único. Yo creo que es como un homenaje en doble sentido a mi historia y a ese cariño que forjé con mi familia durante esos 15 días al año. Mm, Está muy justamente retratado no solo en su origen, el origen que tú le das a la ciudad, sino también en su devenir. Al parecer fue una ciudad muy rica durante un periodo de la historia y que luego tuvo un pic y una decadencia, una lenta decadencia. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo fue descubrir este mundo tan elegante que se dio en Caldera? Un espacio que además uno asocia al desierto, quizás a la salitrera, a un lugar más bien alejado. Bueno, mira, para este primer proceso de escritura, yo me decidí a utilizar solo la información que yo había recibido hasta ese momento de Caldera. Quise, la verdad, yo siento que desde el que me puse a escribir hasta hoy, mi intención es mucho más como la emocionalidad, lo que viene más del corazón. Entonces, yo simplemente decidí utilizar mi intuición histórica, que siempre me ha gustado mucho la historia, pero no quise como mancharme con la verdad. Entonces, simplemente interpreté lo que yo creía que podía ser la casa Tornini, que bueno, ahí tiene otro nombre, que es bien similar, pero quise como dejarlo un poco cambiado y simplemente usé mi intuición sobre los lugares para explicar. Y después de que te escribí la novela, cotejé con la historia verdadera
y encontré muchos puntos en común. Por ejemplo, la explicación del auge tiene que ver más o menos con las minas que se descubrieron en Copiapó, que es Chañarcillo y Tres Puntas, y que a través de eso se necesitó construir un ferrocarril que llevara todo. El proceso de los ingleses que vinieron a invertir y todo, eso sí es pura ficción, pero la estructura histórica es idéntica. Yo como que igual condensé el tiempo en esta novela. Las personas más cuidadosas se van a dar cuenta que yo condensé casi 100 años de historia en como 60 o 50, porque Caldera, la verdad, fue fundado por el gobierno de Chile en el 1850. Si uno es muy estricto con esto, Caldera se fundaría como en el 1880, pero yo igual, de cierta forma, no, bueno, yo nunca menciono años en la obra. Entonces, medio que me lavo las manos un poco con la historia y es parte eso también del relato porque tiene mucho que ver con que esta historia pareciera ser un cuento que una persona, una madre o un padre le cuenta a sus niños por partes. Entonces les habla cada noche que se van a dormir sobre un día sobre el Padre Negro, un día sobre la locomotora, un día sobre la Gran Casa Roja. Son padres que cuentan sobre sus amigos, sobre las tragedias que vivieron, intentan pintarlo de la manera más poética posible. Eh, yo intenté mezclar el mundo como poético y literario en esto y saltarme un poquito la parte histórica. Eso es algo que en mis nuevos libros estoy intentando, en las obras que estoy trabajando ahora, estoy haciendo diferente. Estoy haciendo harta investigación previa para escribir, que son bueno, yo estoy viviendo ahora en Puerto Natales, entonces estoy desarrollando una historia que se trata sobre el pueblo Selknam y los empresarios chilenos y extranjeros. Y es el mismo tiempo, es ese mismo periodo de auge. Y bueno, el auge chileno de esos años se dio principalmente porque no existía ruta que cruzara las Américas. Y cuando se inauguró el Canal de Panamá, la mayor parte de los puertos de Chile entraron en un letargo terrible. Desde el 1910 aproximadamente, todos estos puertos entraron en decadencia. Y bueno, en particular el caso de Caldera y Copiapó entró en decadencia porque las minas de plata bajaron mucho su producción. Y justo se acompañó similarmente con la abertura del Canal de Panamá, entonces ya no era tan necesario que pararan los buques y navíos en esa zona. ¿Cómo se la portada del libro de este sacerdote? ¿Quién es el Padre Negro y por qué aparece en este libro y es además la figura que aparece en la portada? Bueno, el Padre Negro es una figura muy importante en la tercera región, específicamente entre Copiapó y Caldera. Es un padre cuyo nombre es Crisógono de la Sierra y Velázquez. Es uno de los únicos personajes cuyo nombre es idéntico en la vida real. Bueno, este personaje es importante en varios sentidos. Uno, él construye una gruta por sí mismo en Caldera, por sus propias manos y medios. Va de la cantera con una jarreta y bloque por bloque pesadísimo, llevándolo hasta el lugar de la construcción. Y esta gruta a mí siempre me pareció una cosa muy extraña, tiene una energía muy particular. Yo sé que los copiapinos y los calderinos deben saberlo. Está en la parte más alta de Caldera. Y bueno, mi papá siempre me contaba historias sobre el Padre Negro, incluso después de terminar la obra, el protagonista conoce al Padre Negro. Ellos construyen juntos esta gruta en un momento y después mi padre me contó que mi abuelo lo había conocido y que él había construido junto con él la gruta, que lo había ayudado. Y encontré esa coincidencia, uno más de las coincidencias bonitas. Esta era la más bonita de todas en verdad, porque yo no tenía idea y simplemente ocurrió. Bueno, el Padre Negro es un padre que es de Colombia. Él va a Europa, tiene una estadía allá, no le sale muy bien y regresa a vivir a Colombia y después, bueno, esa parte histórica yo todavía no la tengo muy clara exacta, pero al menos en la obra él termina siendo enviado por un visitante algo misterioso a profesar la fe en el desierto de Atacama. Él termina llegando aquí y se queda en Copiapó y después pasa en Caldera, tiene varios problemas. Él es una persona muy, muy intensa, que vive la vida muy intensamente y se arroga muchas responsabilidades que en verdad yo creo que no merecía sufrir.
Pero a través de este mismo dolor, él transforma esto y su fe lo empuja a seguir construyendo. Y ahí, bueno, yo lo introduzco porque necesitaba darle un origen a la gruta. Y esta novela, como te habrás dado cuenta, es muy mítica en el sentido de que desarrolla el origen de muchas cosas, el origen de una ciudad, el origen de la estación, el origen de la locomotora, el origen de la familia, el origen, todo el tiempo, como que busca explicarlo todo. Eh, Él es fundamental en la historia para el desarrollo de Gerardo, pero es más que nada como una historia aparte igual, porque él es su propio protagonista. Yo en futuros libros me encantaría incluirlo más porque siento que me hubiera encantado explotar más a la figura del Padre Negro y la explotaré pero con más investigación ahora. Eh, Él sufre mucho racismo en Europa cuando va y eso yo lo puse en la novela sin saber. Otra coincidencia que era esperable pero era como parte del análisis porque en esos años obviamente no iba a ser fácil. Y aquí él se autodenomina como el Padre Negro porque claramente a todo el mundo le impresiona mucho. Entonces él se presentaba, y he visto algunos documentales donde los abuelos que todavía lo recuerdan, se acuerdan como él se presentaba como el Padre Negro de inmediato, porque era como para salir del rango. Sí, soy negro, ok, siguiente. Así como él mismo se llamaba así, porque se notaba que a la gente le impresionaba harto. En La Caravana de las Flores no solo vemos personajes que son humanos, también hay algunos personajes que no son humanos, que son quizás fenómenos de la naturaleza o espacios de la naturaleza, si uno quiere. ¿Cómo fue trabajar eso? Que además pienso que tienen cierta conexión con, o ciertos visos de realismo mágico latinoamericano de mediados del siglo XX. Bueno, esos momentos no fueron pensados, no fueron premeditados. Fueron apareciendo, porque primero tenemos al desierto. Yo lo quise hacer como... Yo quise que el desierto fuera un personaje en sí mismo, que tuviera personalidad, y bueno, el desierto, al menos desde mi punto de vista, es eminentemente caprichoso. Él como que decide aparecer de la forma que decide, viola sus propias normas y reglas, él como que no tiene más filtro que sus propios deseos del momento. Es como un poco difícil de entender. Quizás tiene una conexión más como tipo de dioses griegos que uno los recuerda siempre como caprichosos y hacen lo que desean y todo. Yo quería que fuera como así, caótico, azaroso y que se manifestara siempre a través de las flores. Las flores son como su voz, su presencia, y la gente los respeta, les teme. Algunos los glorifican, pero se siente igual como si fuera una suerte de Dios pronto a ser abandonado o como en plena decadencia. Ya nadie cree en él y solo le temen a sus flores porque les puede brindar daño, pero lejos de eso no hay mucho más. Y a los que te refieren como a la guardiana del desierto, yo a ella no la pensaba colocar, pero después creí que se merecía un espacio, aunque fueran unas cortas páginas, porque ese mundo mágico me gusta, esa parte como que casi de la fantasía, y yo de repente me sentía como entre el realismo mágico y la fantasía, como creo que es una delgada línea, ¿sabes? Como que siento que mientras más evidente eres, más fantasía eres y menos realismo mágico. Y yo a veces sentía que quizá era una mezcla solamente. Creo que es un elemento muy interesante, como le otorga mucha pasión y creo que puede atraer a cierto tipo de público eso de casi que jugar a inventar mitología. Eso a mí me fascina. Siempre lo estoy haciendo en lo que escribo. Creo que para ti la escritura quizás es un poco un juego, ¿no? Una forma de... y no lo digo peyorativamente, sino una forma de vivir espacios que no necesariamente son netamente productivos en lo literario. Sí, exacto. O sea, yo encuentro que es posible desarrollar narrativa y literatura en espacios que para mí por muchos años parecían muertos, así como yo vi el desierto mucho tiempo con malos ojos. Yo solo veía el mar. A mí no me interesaba ver hacia el desierto.
Yo solo quería el norte por sus aguas, por sus playas, y en esta obra tuve que buscar mucho más allá. Para mí el desierto hoy esconde como toda esa energía narrativa que yo le entregué a la novela. Ahora yo veo esos escenarios que aparecen, aparentemente están muertos con mucho más cariño, con una, una profundidad emocional muy potente, que algo que hasta el lugar más muerto y seco de la tierra es capaz de esconder una energía por debajo, y se nos olvida eso, o sea, a nosotros se nos olvida el desierto hasta que florece. Solo ahí lo vemos. Después de que, antes de que florece, para nosotros es un páramo muerto que sirve para producir energía solar y ya. Pero es mucho más que eso. Eh, ¿Cómo fue la mm. reacción cómo fue la reacción de Caldera, de la gente en Caldera con el lanzamiento de este libro? Porque además me imagino es un lugar del que no mucha gente escribe. Bueno, sí, las noticias sobre Caldera infelizmente no son muchas. Bueno, cuando lo hice, contactamos a algunas personas de allá y la recepción ha sido interesante, o sea, al menos la alcaldesa se manifestó súper interesada. Tenemos que coordinar un lanzamiento allá, lo queremos hacer en el verano. Nos llamaron de una radio en Caldera para hacer una entrevista hace unos meses atrás y fue también muy interesante, muy entretenido. O sea, la gente se ve motivada, pero el tema es que como me imagino yo que es como una ciudad más pequeña, el trabajo real hay que hacerlo físico, o sea, yo tengo que ir allá, tengo que llevar mis libros, tengo que ir a presentarlo en la estación que aparece en en la novela también, que es un elemento muy presente, y tengo que ir. Y ahí voy a realmente descubrir el interés, porque, o sea, para mí la ciudad está lleno de historias así en Chile, lleno. Ese periodo de historia no solo envuelve a Valparaíso, a Puerto Montt, a Punta Arenas, a Caldera y a otros grandes puertos que fueron riquísimos por 4 o 5 décadas y de repente llega el Canal de Panamá, cambian las cosas, las guerras y todo cambia. Hay como un antes y un después. Eh, bueno, esa época también se vivió en Europa, o sea, la conocemos, pero se nos olvida a veces como la riqueza histórica, literaria, narrativa y sentimental que circuló por esos años en Chile, como ocurrieron genocidios, ocurrió guerras, hubo de todo y parece que si no hubiera pasado. Nos quedamos en la independencia y nos saltamos, parece que vamos de la independencia y saltamos directamente al golpe militar del 73 y todo ese trecho enorme, lleno de una historia interesantísima, como si no se hablara de eso. No sé, yo creo que es un terreno a explotar muy grande. Diego, para terminar, me gustaría preguntar, ¿qué recomendarías, además de, por supuesto, La Caravana de las Flores, qué recomendarías leer? ¿Qué estás leyendo tú? Una breve mención a algo que te mantenga ocupado literariamente en este momento. Bueno, lo último que leí, he estado leyendo mucho sobre la Patagonia, específicamente sobre Tierra del Fuego. El corazón a contraluz de Patricio Mans, creo que es una obra increíble. Patricio, como si fuera mi amigo. Mans tiene una capacidad increíble para volver poéticos todos los espacios. Y eso a veces hasta a mí, que me gusta el drama y esa potencia, puede resultar un poco agotador, al menos durante las primeras páginas, pero como siempre uno le agarra el ritmo a la prosa del autor y se te va fácil después. Es un libro interesantísimo y muy doloroso también. A mí me gustó mucho. Bueno, y poesía siempre, o sea, transito por muchos libros todo el tiempo para no aburrirme, entre ensayos, no sé, lo último que me marcó harto fue Murakami, me gustó bastante. El pájaro que da la cuerda al mundo. Crónica de un pájaro que da la cuerda al mundo. Eso, muy bueno también. Bien, Diego Guaita, te agradezco por esta entrevista, también por el libro. Les invito a leernos La Caravana de las Flores, de Ediciones Mañosas. Les invito a seguir escuchando Cita de Libros en el Mostrador, en nuestro sitio de web, en nuestra cuenta de Spotify y también en Instagram. Hasta la próxima y muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Francisco.